Muy buenos días, somos del grupo 6 de la materia de socioantropología. Estamos integrados por Natalie Caiza, Lisbeth Isaac, Israel García, Carol Ramírez y Kerlin Ríos. El siguiente. Los temas a tratar hoy son los principios y paradigmas desde la cosmovisión andina. En la cosmovisión andina, la fidelidad y la lealtad empieza primero con uno mismo y luego se hace extensivo a los demás. Principios de la cosmovisión andina. Tenemos algunos principios como el principio de racionalidad. Según el mundo andino existe una interrelación entre lo tangible y lo espiritual, habiendo siempre un equilibrio entre ambos, siendo las plantas medicinales un importante medio restaurador del equilibrio por medio causa de las enfermedades. Los montes también sanan esas enfermedades del mal por pero con el permiso del bendito Padre agradecido de la Madre Tierra, por, e- por ello estamos aquí. La siguiente, por favor. También tenemos el principio de reciprocidad, la gratitud y la justicia cósmica que se da entre todos los componentes del mundo, con el aire, con esas fuerzas de la naturaleza que uno coge, por ejemplo, el aire de las plantas, entonces eso va saliendo en las mismas naturalezas. O sea, la misma naturaleza va llenando del Yacta, usa el entorno de la naturaleza con la participación activa de ella y en respuesta, esta se lleva la enfermedad que afecta al enfermo. La siguiente, por favor. También tenemos el principio de complementariedad. Este principio habla de los complementos entre los contrarios, como acción y cada ser deben encontrarse para encajar con un fin y todo funcione armónicamente. Chai lo incorpora a su racionalidad en el uso de plantas medicinales. Se entreveran entre las dos, planta macho y hembra, para curar las enfermedades. Es mejor unirles, unidos tienen más fuerza, porque en pareja unidos tienen más fuerza. La siguiente, por favor. De aquí tenemos el principio de correspondencia y el principio de paridad. En el de correspondencia, según este principio comentado por el Yachak, lo que sucede con los astros sucede en el mundo también y afecta por ende al hombre, a las plantas y también a los animales, al resto de materia también inanimada. Cuando está, por ejemplo, para curar con un aire, uno tiene que estar repuntando el sol. Cuando va virando el sol a las 6 de la tarde, se va soplando. Con el aire en estas fuerzas de la naturaleza, o sea, la misma naturaleza va llevando. Con el principio de paridad, el ambiente andino señala que así como existe complementariedad en los opuestos, existe también diferentes niveles de carga espiritual, no separando taxativamente las buenas de las malas energías, sino aprendiendo a vivir con ellas, distinguiendo así las características de cada una. Hay personas que tienen el humor duro, en- entonces ya no les da. A las personas con humor suave tienden a contraer enfermedades más seguido. La siguiente. La cosmovisión del paradigma andino. La cosmovisión andina se puede definir como la idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual complementan y revelan su entorno natural y cultural. Este es el producto del proceso de evaluación del pensamiento. La cosmovisión andina, como refiere Rodríguez, es una intuitividad. Su predilección muestra un conocimiento desigual al occidental, en el cual la analogía tradicional y resumida se diferencia con la habilidad, las maneras de la vida antes de las legislaciones y organizaciones del cosmos, por lo que es logística e integral. La misma no se deshace del ser, del saber de la vida, sino de la forma más deductiva. La siguiente. Tenemos los elementos de la cosmovisión andina, como la Pachamama, que es una
divinidad muy antigua que representa a la madre tierra y a la naturaleza. La Pachamama es una divinidad de la cultura inca y representa nuestro planeta. La tierra en que vivimos, la palabra Pacha es una expresión de lenguas indígenas que define la tierra, el mundo, el tiempo y el universo. El chacana es un símbolo milenario, aborigen de los pueblos indígenas de los Andes centrales en los territorios donde se desarrollan tanto la cultura inca como en el sur de Colombia, Ecuador, Perú, oeste de Bolivia, Chile y Argentina, y en algunas culturas pre-incas como lo es en el Perú y Bolivia. Y aquí también tenemos el Liaki Kaisai, malvivir o vida desgraciada. Es, es la pérdida de la armonía resultante del alejamiento de las cualidades personales y los valores sociales que deben regir en la vida de los indígenas, en la mayoría de los casos como resultado de un proceso de aculturación en valores occidentales. También existe el yaqui kaisai personal y doméstico, que es la pérdida de las armonías domésticas originada por la ausencia o deficiencia en las cualidades del indígena o por la ausencia del hombre o la mujer en la unidad familiar. Y el summa causai es es vivir en comunidad y convivir. No, no puede existir una vida plena al margen de la comunidad, pues de ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y el respeto de la naturaleza que permiten la consecución y el mantenimiento del Summa Kaisai. A continuación, mi compañero. Patologías andinas. Se producen cuando elementos naturales como el aire, el agua, la luz, el calor o el frío cogen a una persona. Como por ejemplo, el mal de ojo, siendo esta una enfermedad originada por la mirada fuerte de algunos individuos, ya sea por envidia o determinados estados de ánimo sufridos por esta persona. Los niños son los más afectados, sin embargo, las plantas y animales pueden ser afectadas por este mal. Es una de las creencias más antiguas y difundidas a nivel mundial. Entre los síntomas más frecuentes está el vómito, diarrea, llanto e intranquilidad, entre otros. También tenemos el susto o el espanto. Este se atribuye a la pérdida del ánimo, entendida como la falta de una entidad anímica localizada en la cabeza. Esto sucede de manera sobrenatural, hecho dado por alguno de los aires, desencadenando una reacción temerosa ante circunstancias imprevistas. Los síntomas físicos son agitación, insomnio, náusea, vómito. Se puede acompañar con apatía, depresión, introversión, cuadros delirantes y alucinatorios. Tenemos el mal de aire. Es causada por la inhalación de olores fuertes. La persona se enferma cuando ha visitado lugares pesados o solitarios como cementerios, quebradas, entre otros. Son muy vulnerables a esta enfermedad los débiles de espíritu y de carácter. Entre los síntomas tenemos la fiebre, náusea, vómito y diarrea. También tenemos al arco, siendo esta una enfermedad de la cosmovisión andina que no encuentra equivalencia o tratamiento occidental. Se produce luego de una llovizna. Siempre se ve un arco iris. Además, se menciona cuando está parado, donde está Wichi. Ahí pasa, a mayores o a guaguas. Viene el secado, el cuerpo. No comen, no tienen apetito de comer nada. Entonces, esa parte ya no es cuestión del doctor. También tenemos el colerín. Este sucede cuando se tiene discusiones o peleas fuertes, tanto en el propio hogar como fuera de él. Se presenta en personas que tienen mal genio, reniegan y pelean. Se manifiesta por dolor de estómago, náuseas y vómitos, a veces un dolor de cabeza. Por otro lado, tenemos la envidia, siendo esta una patología generada desde otra persona, relacionada con sentimientos de odio. La persona afectada se presenta con cansancio, depresión, tristeza. Esta persona además no es próspera en su vida, está siempre agotada.
También tenemos el mal de cerro. Se produce en embarazadas o tiernitos, es decir, los bebés. Cuando usted sube a la parte alta de una montaña o el cerro, entonces, el cerro puede ser hombre o puede ser mujer. Si es un cerro hombre, puede enamorarse de una chica, entonces le da el mal de cerro. O si es un cerro hembra, le afecta en este caso al joven de acuerdo a la cosmovisión andina. Es que el alma salió del cuerpo. Sus síntomas son tener malos sueños, tener insomnios, enfermedades seguidamente. El diagnóstico tradicional. El diagnóstico tradicional ha sido el más frecuente, usado y se basa en su mayor parte en pruebas o test tradicionales para medir habilidades mentales. Los más conocidos son el WIC, el Stanford Binet, el Kaufman y el McCarthy. Y para medir conocimiento, el Wodcott, Johnson y el Kaufman. El diagnóstico por orina se proporciona. Bueno, la orina propia tiene determinadas propiedades conocidas desde lo antiguo, que hacían enjuagues bucales, que calmaban los padecimientos dentales. En ausencia de cremas suavizantes, servía como balsámico para las irritadas y trabajadas manos femeninas. Se lavaban con la orina antes de acostarse y al siguiente día a la hora de levantarse, según el testimonio de los informantes, las tenían suaves y tersas. El diagnóstico por huevo, el huevo se lleva las energías negativas. Este es un método que emplean las curanderas para sanar algunas enfermedades. Una curandera afirmaba que no hay nada mejor que la medicina natural y por esto recomienda que cuando los niños estén enfermos con síntomas como ojos rojos, fiebre, dolor de cabeza y decaimiento, antes de llevarlos a un médico es conveniente que le hagan curar del mal del ojo o a un susto. Si el niño está ojeado o asustado y le llevan a un médico, le inyectan o le ponen suero, le matan. Aseguró la mujer tras agregar que ha tenido que salvarle la vida a varios menores en una situación como esa. Comenta también que lo primero que hace es tocarle el pulso y si está palpitando muy rápido es señal de que está ojeado y esto puede contraerle a través de una mirada con coraje o por miedo de la risa. El diagnóstico por vela, se frota la vela por su cuerpo antes de que el taita, como le llaman, un médico que se hacía llamar, que se llamaba Mariano, le encendía para interpretar su humo después del diagnóstico inicial. Frotan el cuerpo del paciente con hierbas, incluyendo ortigas conocidas en los Andes por sus propiedades de limpieza. Más tarde, el médico indígena bebe un tinte a base de hierbas que luego escupe sobre sus pacientes y por último le soplan el humo de la vela. El diagnóstico por CUI es un procedimiento de diagnóstico, pronóstico y de curación que se realiza frotando con un CUI todo el cuerpo del paciente, sacrificando luego el animal para examinar su organismo. Se basa en la creencia que en tal acto ritual el animal extrae la enfermedad en su totalidad o en parte, incluso las lesiones anatómicas de los órganos que pueden hacerse visibles a manera de una radiografía. A continuación, mi compañera. Ya, tenemos lo que es la terapia tradicional. En esta se encuentra todas aquellas personas que denominan las técnicas encaminadas al tratamiento de diversos trastornos del sistema muscular esquelético o también eran conocidos como los hueseros. La siguiente. Para realizar esto de acomodar algunas partes que se salían, por ejemplo, los huesos, utilizaban algunas plantas medicinales para hacer infusiones.
Entonces, por lo que tenemos que las plantas medicinales son aquellas especies vegetales donde la calidad y cantidad de sus principios activos tienen propiedades terapéuticas, las cuales han sido comprobadas científicamente con beneficios para la salud del ser humano. ¿Cómo las preparan para sacar el extracto? Existen diferentes formas de preparación, como es el zumo, jugos, como es en platos con presas, hervidas, reposadas, asadas y serenadas. Ejemplo, conocimiento de las horas, condiciones y los procedimientos de rituales, cantos, rezos y plegarias para poder recolectar las plantas medicinales. La utilización de plantas medicinales para tratar algunos padecimientos se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad, dentro de las cuales tenemos lo que es la lavanda. La lavanda es más que una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades calmantes, pero no solo eso. La lavanda regenera células en antiinflamatoria y cicatriz. Se utiliza para tratar quemaduras, heridas, alergias y también para dolencias como el reuma o la artritis. El aloe vera. Aloe vera es una planta medicinal refrescante y cicatrizante, originaria del África tropical, donde se ha utilizado como antídoto de veneno en heridas de lanzas espontaneosas. Destaca por sus acciones purgantes, tónico, desmulcente, antibacteriana, fungicida, estípica, sedante y antihelmítica. Tenemos el romero. El romero es una de las plantas medicinales más versátiles. Por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, sirve para combatir la caspa y repele los mosquitos, entre muchas otras. La manzanilla. La manzanilla es nativa de Europa, Oriente Próximo y la India, y se utilizan para desórdenes digestivos o nerviosos y para ungüentos antiinflamatorios. Tienen acciones antiinflamatorias, antiespasmódica, amarga, sedante, carminativa y antialérgica. La menta. La menta piperita es una planta medicinal digestiva, analgésica y antiséptica. También constituye un excelente descongestionador nasal. También es antiespasmódica, antiemética, diaforética y colajoja. La caléndula. La caléndula es una de las hierbas medicinales más populares y versátiles. Se ha dicho tradicionalmente que levanta el ánimo. También se emplea para tratar los eczemas, dermatitis, úlceras, quemaduras, heridas, granos, acné, pieles delicadas y picores. El diente de león. El diente de león es una planta medicinal de la que se aprovecha hojas y raíz en remedios naturales como diuréticos, suave laxante y desintoxicante hepático. Es diurético, tónico, hepática y digestiva. Estimula el páncreas y el conducto biliar. La ortiga. La ortiga es una planta de las más familiares y abundantes. Es una hierba medicinal rica en minerales y estimulante circulatoria. Asimismo es astringente, diurética, tónica, nutritiva, hemostática, hipotensora y antialérgica. El ajo. El ajo es un potente antivírico, inmunoestimulante que protege las infecciones. Un fuerte antibiótico que utiliza para tratar resfriados, catarros e infecciones respiratorias. Árnica. La árnica es el primer remedio cuando se ha producido un daño en la musculatura o las articulaciones, contusiones, distensiones o torceduras. Se puede utilizar tanto en crema como en aceite macerado o pomado. Tenemos lo que son las limpias energéticas de florecimiento. Los baños de florecimiento son rituales propios de la tradición esotérica peruana, basados en las propiedades energéticas atribuidas a plantas, flores, esencias y otros extractos vegetales. En este ritual se fusionan tradiciones paganas con creencias religiosas, pues el baño acompaña las oraciones o rezos muy específicos.
generalmente tomados de la Eucaristía católicas para lograr los resultados deseados. Entre las plantas que se utilizan son la ayahuasca, la guayusa, el romero, el tomillo, entre otras. Esta mezcla se tritura y se junta con la leche, que representa la pureza y con 7 rosas amarillas, que encarnan la abundancia. A esto se le suma una pizca de canela que, según las entendidas, antecesora la energía positiva. Todo esto se debe rociar por el cuerpo antes de dar el último baño del año, para que el efecto purificante sea total. La coexistencia de los saberes ancestrales con la medicina occidental. El proceso salud-enfermedad se concibe desde el paradigma del equilibrio y bienestar y se manifiesta en todo el proceso, desde la concepción de las patologías, el diagnóstico y el tratamiento con las plantas y las limpias, en un sistema abierto que permite la coexistencia con la medicina occidental. Los saberes ancestrales son una oportunidad para que la medicina occidental se acerque a lo local, para identificar avances y necesidades, para contribuir a espacios de conceptualización, socialización de problemas, de incertidumbre y soluciones, en donde sea posible mirar la salud intercultural, enfatizando en su componente ancestral y su potencial de integrarse con la ciencia occidental de una forma abierta y constructiva. Las condiciones del sanador. El sanador debe ser alineado a sus chakras, debe tener fe y concentrarse en el momento de la sanación. El sanador debe hacer contacto con los niveles más profundos del ser y tener en cuenta que el área de la cabeza y las extremidades son las que mayor energía tienen. Los chakras del cuerpo. En pocas palabras podríamos definir a los chakras como unos puntos energéticos que se encargan del equilibrio de nuestro cuerpo y mente. Cuando una conexión entre nuestras partes psicológica, orgánica, espiritual y emocional. Estos se encuentran repartidos por toda la columna vertebral, desde el coxis hasta la cabeza, y a su vez están conectadas a las distintas glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. Teniendo esto en cuenta, los chakras tienen una fuerte influencia en varias funciones de nuestro propio cuerpo, con lo que su equilibrio es vital para el bienestar integral de nuestro organismo. Muchas gracias por su atención.